Bienvenido. Y arrancamos. A ver, no suene mucho esto. Vale. Porque ahora, claro, tengo que cogerle el punto a los micros. ¿Vale? Vale. ¿Bien? Bien. Arrancamos. Nombre completo. Nombre completo, Ernesto de Jesús Rodríguez Abad. Siempre ocultaba el de Jesús, ¿eh? Nacido en... Nacido en el siglo XX, en Los Silos. Me ha gustado lo del siglo XX. Horóscopo. Horóscopo Virgo. Profesión. Soy profesor por encima de todo, pero me dedico a muchas cosas. Estado físico. Estado físico, pues bien. Estado mental. Yo creo que dedicándome al arte, razonable. Estado emocional. Bien, yo intento siempre buscar que mis emociones estén tranquilas. ¿Qué querías ser adulto cuando eras niño? Uy, quería hacer 1000 cosas, pero una de las cosas que quería hacer era tenor de ópera. Muy raro en un niño, pero no pude porque no tenía ni oídos ni voz para eso. ¿Cuál es tu animal favorito y por qué? Un gato, por la independencia. ¿Has vivido algún fenómeno paranormal? Bueno, algunas cosas que se pueden considerar, pero sí las he usado en mi mundo artístico. Una sensación extraña un día en un sitio que llaman el Llano Las Brujas, en mi pueblo. Y ¿En Los Silos? En Los Silos, y de repente a las 12 de la noche yo pasaba por ese lugar y sentí que algo caía sobre el coche. Y cuando paré el coche a ver, no había nada sobre el coche, no había, la sensación era de tierra y agua que caían sobre el coche, y no había nada sobre el coche ni marcas de nada. Y eso me sirvió para entender que sí, que hay fenómenos que no puedes explicar con la física, ni con la razón, ni con el mundo cotidiano, sino que son otro fenómeno. Si fuera un producto, ¿cuál sería tu eslogan? Cómprame. Si fueras un elemento, tierra, aire, agua o fuego, ¿cuál serías y por qué? Agua. Porque creo que es un elemento que te permite navegar muy bien en él, que te permite deslizarte, zambullirte, meterte en otros mundos. Aunque no puedo vivir sin los otros elementos también, pero el agua y el aire para mí son muy, muy especiales. Ernesto, ¿te puedes describir en 3 adjetivos? Pues así, de una manera muy tosudo. Sensible, creo que sí, demasiado, muchas veces a todo. Y imaginativo. ¿Qué es lo que menos te gusta de ti? Lo que menos me gusta, la inseguridad muchas veces. Y lo que que no lo parezca. La inseguridad del artista. Sí. ¿Y lo que más te gusta de ti es? Pues que soy capaz de ilusionarme fácilmente, que aunque me venga abajo, soy capaz de volver a ilusionarme y de renacer. ¿Tienes algún hábito o rutina que te... Vamos, estupendo, Ernesto. ¿Tienes algún hábito o rutina que te gustaría cambiar? Pues sí, tengo algunas rutinas un poco absurdas que sería bueno pues cambiarlas alguna vez, como sentarme a la mesa siempre en el mismo sitio, hacer cosas que tengo como una especie de superstición absurda, que es que si algo me sale bien en la vida, recuerdo siempre qué hice yo ese día antes, entonces intento repetirlo y es una cosa absurda. ¿Tienes alguna otra manía así de supersticiones o tal? No soy muy supersticioso, pero bueno, creo que sí. Que con eso que te he dicho soy bastante supersticioso. Pero no con las cosas habituales de la gente. No tengo superstición a pasar por debajo de una escalera o a los gatos negros. Pero a cosas cotidianas que yo pueda hacer, ¿no? Tengo que hacerlas iguales porque si no me pueden salir mal las cosas. Y eso es algo, creo que desde pequeño, ¿sabes? Desde muy pequeño era muy maniático con esas cosas. Pues yo soy andaluz, así que imagínate la de supersticiones que tengo yo. ¿Qué te molesta ver en esta sociedad? La brutalidad, la intransigencia, es una de las cosas que más me molestan. Esa parte brutal del ser humano que sale muchas veces a flote y la brutalidad en el más amplio sentido de la palabra. ¿Y qué te gusta ver? ¿Qué me gusta? La inocencia, en el amplio sentido también. Yo creo que para disfrutar del arte hay que dejar que salga de ti la parte inocente que tienes, porque si no... Tanto del adulto como del infante. Tanto de adulto como de niño. No hablo de la inocencia infantil, como de la inocencia del no saber. Es saber ser inocente.
Saber que la parte esa pura que tenemos los seres humanos puedes hacerla flotar en ti. Que va un poco entrelazado con el descubrir cosas nuevas cada día, ¿no? Sí, yo creo que una de las cosas más bonitas es la curiosidad. Quizá borraría uno de los adjetivos de antes y diría curioso, porque creo que la curiosidad es lo que... O 4, no pasa nada. O 4, bueno, añadimos el curioso. Está en tu podcast. Sí, creo que si no fuésemos curiosos no caminábamos. La curiosidad ha hecho caminar a la humanidad y si tú no eres curioso no llegas al arte, no llegas a disfrutar de la vida, no llegas al pensamiento, porque si no eres curioso, ¿cómo te terminas de leer una novela? O sea, ¿cómo te metes en ese mundo? O cómo te metes en una canción que te esté encantando. La curiosidad te lleva a saber qué me están diciendo, ¿no? Entonces creo que la falta de curiosidad mata al mundo, ¿no? Lo tengo que contestar breve. A Ernesto, no, alguna te puedes enrollar. A Ernesto, ¿qué le da miedo? ¿Qué le da miedo? La enfermedad, el sufrimiento. ¿Y cómo maneja las críticas? Las críticas al principio las manejaba peor, ahora las acepto. Creo que las críticas son muy buenas cuando no tienen mala intención, ¿no? Cuando hay una crítica que lo que pretende es hacer daño, pues yo ni siquiera las tengo en cuenta, ¿no? Porque no creo que valgan la pena. Pero yo creo que la crítica es muy necesaria para poder caminar. Yo agradezco cada vez que escribo algo, cada vez que salgo a escena o cada vez que hago algo público, agradezco a personas de mucha confianza que me hagan la crítica que crean conveniente, que me digan, porque creo que nunca has llegado al final de un camino en el arte, ¿no? Siempre tienes que caminar hacia buscar y a buscarte mucho más dentro de lo que haces, y si no hay crítica, no encuentras elementos para reformar lo que haces, para mejorar, para recrearte y renacer, ¿no? ¿Y la presión cómo la manejas? La presión, mal. No me gusta nada la presión. Vamos a ver, hay ciertos momentos en que la presión me hace caminar, me hace terminar cuando estoy atascado en un texto o en algo que estoy preparando, pero digamos cuando la presión ya es demasiado fuerte, me puedo anular. ¿Qué sueño o meta, vamos acabando, qué sueño o meta tienes que todavía no has cumplido? He cumplido muchas cosas, pero pues mira, hay un sueño que no lo... Está relacionado con lo que te dije antes de que de pequeño me hubiese gustado ser tenor de ópera. Vi una ópera hace poco en Zúrich, donde actuaba un narrador dentro de la ópera. Eso sería un sueño para mí, ya que no puedo cantar. Poder actuar en una ópera, para mí es de lo más sublime que hay en este mundo, la ópera. Es de los espectáculos que más me transportan y que me olvido, cuando estoy en un teatro viendo una ópera, me olvido de mí mismo, ¿no? Entonces, actuar yo dentro de una ópera, aunque sea 2 frases que yo pueda decir ahí como narrador, sería precioso. Y la última, ¿qué te motiva a seguir adelante en los momentos difíciles? Pensar que siempre hay alguien que necesita el trabajo que estás haciendo. Pensar que le puedes llegar a una niña, a un niño, a un adulto, que le puede llegar algo de lo que tú haces y servirle de algo, y servirle para algo. ¿Has tenido a veces esas situaciones de que se te ha llegado gente después de un espectáculo a comentarte, a compartirte cómo se ha sentido o cómo le hace sentir tu trabajo? Sí, ahí tengo una anécdota que es muy fuerte, no recuerdo el nombre de la persona, pero hace ya 15 años por lo menos, yo hacía unos espectáculos en el Museo de Historia de La Laguna y narré un cuento de Gustavo Martín Garzo que habla de un hada que le roba el cuerpo a una niña que se muere y vive porque quiere vivir como humana y vive dentro del cuerpo de esa niña. Y bueno, narra toda una historia de la relación con la madre. Y cuando acabé el espectáculo, vino una señora a hablar conmigo y le salían unas lágrimas así silenciosas y me dijo gracias, porque a mí se me murió una hija de la edad de la niña del cuento que contabas y hoy he entendido muchas cosas. En ese momento me sentí útil, porque a veces el mundo del arte para mí se puede convertir en
en un mundo un poco banal, de que vas, actúas, te aplauden, te vas, qué bien lo hice, te vas satisfecho, pero no reflexionas a veces si de verdad sirve para algo lo que estás haciendo, o sea, si de verdad es útil eso que estás haciendo, porque creo que a veces banalizamos muchas cosas. Me estás haciendo hablar con mucha sinceridad a mí. Me alegro, me alegro. Un honor. Y quizás el lugar, quizás la manera en que planteas las cosas, pero cuando uno se siente cómodo habla con sinceridad, ¿no? Y ese día sentí una de las razones del por qué escribir, por qué actuar, por qué contar un cuento, porque a veces todo se convierte en eso, en entretener. Y cuando ves que de verdad a alguien le llega, ese día sentí muchas cosas y he tenido luego más experiencias de ese tipo. Me haces pensar, ya hemos terminado el cuestionario inicial, pero abres melones que son muy interesantes, ¿no? El que después de entrevistar a tantos artistas, ¿no?, de distintos sectores, y que la vida del artista es como es, de dura, tan montaña rusa para arriba, para abajo, ¿no? Que a veces creo que es una veleta, un buen norte o una buena zanahoria que seguir eso, ¿no? El sentir que lo que hace ayuda o aporta, ¿no? Sí, yo creo que no hay que sentir que ayuda, porque el arte digamos, el objetivo del arte no es ayudar a cambiar el estado de ánimo a la gente, pero el arte siempre ayuda, ¿no? Yo creo que cuando te dedicas al arte, tanto a consumirlo como a ejecutarlo, ¿no? Yo creo que ayuda, sí. Que el arte es para mí una de las disciplinas que te ayudan a entenderte, a entender la vida, a entender qué haces aquí, a entender la sociedad, a entender el mundo, a entender por qué pasan las cosas, ¿no? Yo creo que el arte siempre va más allá de lo racional, y eso es lo que te hace entender y lo que lo hace útil, ¿no? Porque el arte no tiene por qué ser útil. Pues nada, Néstor, seguimos aquí, ya se está ambientando, ya están las chicas aquí llegando, ¿vale? Se están llegando las butacas, sí, como no, está en tu casa. Y al comienzo de la charla, después de este cuestionario inicial, pues me gusta poner en contexto para los que nos estén viendo el por qué el invitado, Ernesto Abad, está aquí en la entrevista. Pues simplemente porque hay artistas que llegan y te emocionan, que descubre, o bien en una plaza haciendo un recitado con un guitarrista, con un cantante, o descubre a través de las redes sociales, o que sigue desde hace tiempo y tienen algo en la voz, tienen algo en la expresión y demás. Entonces, cuando yo te descubrí hace años y te oí recitar por primera vez, a mí fue algo que me vibró muy dentro, que me tocó mucho. Y aunque ya te tenía en el punto de vista de hace algún que otro año, porque esta es la 5ª temporada de este podcast, pues ya por fin se ha terciado la oportunidad de que te pudiera contactar, invitar y venir. Que ha sido todo un caminito de baldosas amarillas que empezó Bea Calzadilla, ¿vale? Y que ha llevado a ahora y que te ha llegado a ti. Así que encantado de tenerte aquí y espero que Y yo estoy muy feliz. Esa primera parte de la entrevista me ha gustado y he abierto las ganas de seguir hablando contigo. Primero decirte, ¿qué te parece Casa Fuerte? Mágica. Es de los lugares que desde que entras, desde que traspasé la puerta, me está haciendo rememorar versos, momentos, imaginar, actuar aquí, hablar aquí, o sea, incluso escribir aquí. Hay lugares que me atrapan, a mí me influyen mucho los lugares, ¿no? Y me influye mucho el ver que se conservan las cosas, que se cuidan, y que incluso hay personas que no hace falta que la iniciativa pública intervenga para que algo se cuide. Yo creo que esa parte humana me parece genial, ¿no? Que seamos conscientes de que tenemos unas raíces, un pasado, de que hay un mundo anterior al mundo en el que vivimos y que es necesario conectar con él, ¿no? Lo que está claro es que yo, gracias a Dios, he encontrado este sitio, las puertas abiertas desde hace unos cuantos años,
Y bueno, tenemos testigos aquí delante que gracias a Dios se queda una burbuja aquí íntima, cercana, que nos saca de la realidad del día a día, del estrés, y que bueno, que hace que nos relajemos y que hablemos con calma. Jugando con el nombre de mi podcast, para ti, Ernesto, ¿por qué Canarias es de cine? Yo creo que Canarias es mucho más de lo que se vende muchas veces de Canarias, ¿no? Canarias es de cine porque Canarias tiene una luz muy especial. Yo creo que la luz de Canarias es una luz de unas claridades y de una calidad como puedes encontrar en pocos sitios, ¿no? Pero además de esa luz, yo creo que hay un mundo que esa luz propicia, digamos, un mundo de color muy especial. A mí las tonalidades del mar en Canarias me parecen impresionantes cuando miras desde nuestras costas ese infinito que se vaya hacia América, ¿te imaginas? Al final de ese horizonte, ¿no? Y ves todas las tonalidades que puede adquirir el mar, todas las tonalidades de los verdes, de los bosques. Yo creo que Canarias tiene además muchísimas historias que a lo mejor por suerte o por desgracia no se han llevado a la gran pantalla, pero creo que hay muchas historias aquí que yo siempre le aconsejo a la gente que cuando quieran escribir, que cuando quieran crear algo, miren lo que hay a su lado. Porque a veces intentamos crear cosas pensando en la lejanía, en mundos culturales que no son nuestros, en mundos que son ajenos a nuestra propia idiosincrasia, ¿no? Entonces, si miras a tu lado, yo creo que hay historias impresionantes. Yo tengo un montón de historias en la mente de aquí, de Canarias y de la isla de Tenerife, que creo que hay que llevarlas o al cine o a una novela o a un poema, pero que están ahí, ¿no? Hablando del lugar que te rodea, hablando del lugar donde inspirarse y demás, estoy pensando en tu pueblo, en la zona donde vive, Los Silos, cerca de Garachico, al ladito. Y te tengo que confesar que las veces que he estado en esa zona, hablando tú de antes de lugares donde inspirarse y demás, te he imaginado quizás en una cafetería, ese mar delante, ese mar potente que tenéis allí, que disfrutáis allí en esa zona. Y te tengo que confesar que a mí esa zona de la isla, en Los Silos, Garachico, me da vértigo ese mar. Yo cuando me asomo a ese mar tan abierto, tengo sensaciones totalmente distintas que te hace parecer una tontería, pero para mí es curioso porque no me pasa en otras zonas no me pasa en el mar del Puerto de la Cruz, no me pasa mirando el mar en Santa Cruz o en el sur, pero esa zona de Garachico, esa zona de Los Silos, esa sensación tan amplia, a mí me acojona y me da vértigo, de verdad. Yo creo que eso se entiende cuando vas a un lugar de los lugares más mágicos de esa zona, que es el faro de Buenavista, el faro de Teno. Y cuando se lo cuento a mucha gente, no se lo cree. Te tengo que confesar que nunca he ido. Nunca has ido, pues tienes que ir. Es que por tema de ansiedad y demás, nunca me he atrevido. Pues el faro de Teno hay algo muy especial, que es cuando ves una línea en el mar que prácticamente está donde se empieza el mar del sur y el mar del norte, ¿no? Y el mar del norte es un mar bravo, aunque esté tranquilo, es un mar bravo, y el mar del sur ya tiene otras tonalidades, otro color y otra textura, si podemos hablar de esa textura como si vieses un cuadro que lo puedes tocar. Es una de las cosas más mágicas e impresionantes. Yo siempre digo que vivo, y en mi página web lo reflejo así, en el condado mágico de Daute. Porque yo no puedo decir que vivo en Los Silos. Vivir, allí tengo mi casa, pero es un condado, es el Tanque, Buenavista, Garachico, Los Silos, es una zona que fue el antiguo condado Guanche, ¿no? Que fue el antiguo Mencellato. Y esa zona es especial porque es muy parecida. Yo creo que los pueblos que configuran ese condado mágico que yo llamo. Además, en mi página hay un jueguecito que lo hizo el informático, porque yo eso no sé hacerlo, yo le di la idea. Y según donde lleves el cursor, te salen historias que yo imagino en cada, por ejemplo, en el Faro de Teno, o en los bailaderos de Teno Alto, o en Garajado de Los Silos, o en la playa de Agua Dulce, o en el Callejón de Venus de Garachico. O sea, que haya un callejón que se llama el Callejón de Venus. O sea,
es algo mágico, ¿no? Es un condado que yo creo que se conoce muy poco, que la gente cuando lo descubre se queda muy, muy cautivada, muy fascinada, pero creo que tiene algo muy especial, ¿no? Y que lo ha hecho la lejanía, esa isla baja que queda, que cuando la ves desde Icó, cuando empieza la carretera, ves ese mar verde debajo de ti y después el mar azul del mar. Y creo que cuando la entiendes esa zona, porque también tenemos que entenderla, porque los seres humanos que vivimos allí somos un poco especiales también. Sí, un poco raro, pero bueno, pero tiene magia. En esto, al comienzo de cada charla, con el permiso del invitado, me gusta cogerlo de la manita y llevarlo a su infancia. Cuéntame, Ernesto, cómo eras de pibito, de pibe, con 10 añitos, 8, Sí, ¿era golfo, no era golfo? Era un niño enfermizo. Era un niño enfermizo que cuando yo nací, mi madre casi se muere, estuvo ingresada, yo crecí primero cuidándome unas tías y recuerdo que oírle a los médicos decir, cuando llegue al desarrollo de la adolescencia se le va a quitar todo, porque pues nací muy mal y tuve muchos problemas de estómago, me enfermaba mucho y tal. Entonces eso me hizo vivir mucho dentro de mi casa y vivir mucho con los libros. Y eso me hizo ser un poco un bicho raro, diferente. Sí, pero un poco, como que no hay mal que por bien no venga. No hay mal que por bien no venga, porque además viví el mundo de la oralidad gracias a una madre muy imaginativa, a la que no entendía mucha gente. Era la rara de la familia porque leía. Entonces, que una mujer leyese, y no era muy habitual en esa época, y ella me recitaba miles de poemas. Tuvo una maestra que fue doña Luisa Machado, una mujer de una familia fundamental en esta isla y en la enseñanza de esta isla, y le recitaba poemas y poemas. Entonces mi madre me recitaba poemas de poetas prohibidos en la dictadura, o sea, y eso te va marcando, ¿no? Ella no sabía incluso que aquellos poetas podían estar prohibidos, pero ella me recitaba a Machado, a Lorca, a Alberti, porque los tenía copiados a mano en una libretita que por desgracia se ha perdido en mi casa. Qué pena. Pero los recuerdo escritos a mano, a lápiz, en la libreta, tal y como se los dictaba la maestra, ¿no? Entonces eso fue configurando en mí un mundo más imaginativo que real, ¿no? Luego ya la adolescencia me cambió todo y cambié y empecé a vivir también de otra forma. Pero para mí fueron fundamentales los libros, y uno de los recuerdos más bonitos es de una señora que vivía frente a mi casa, en Los Silos, y trabajaba en África. Eso para mí ya era algo totalmente mágico. Yo esperaba que ella viniese de África, porque además venía vestida con unas ropas que nadie en en ese condado, en ese pueblo, tenía, con esos trajes de flores, de animales, de colores deslumbrantes, y ella vestida con aquellos trajes me traía libros. Entonces para mí ella fue el contacto, mi madre con la oralidad y ella con los libros, ¿no? Ella, el barco hacía escala en Las Palmas cuando venía de Guinea, y ella, no sé por qué intuición, porque era una señora que no tenía una formación cultural tremenda, pero es de las personas que más ha influido en mi formación literaria, porque ella me compraba unos libros con un gusto impresionante, libros troquelados, libros de estos de pop art que se usan hoy y que eran inusuales en aquella época, ¿no? Entonces yo tenía una colección de esos libros con los que jugaba constantemente, y a los amigos que tenía, que vivían frente a mi casa, se los enseñaba, pero a través de la ventana. Qué fuerte. Para que no los tocasen, porque se podían estropear. Esa es una de mis manías, que se estropee un libro, no lo soporto. Entonces yo iba pasando páginas y se los enseñaba por el cristal al ritmo que yo quería. Claro, bueno. yo desde esa época creo que tenía muy claro que quería narrar. Y luego esa mujer me contaba historias de África, me contaba historias de los animales que veía allí y del mundo, y me creaba pues una imaginación, un desborde. Yo creo que algunos días cuando me decían que me enfermaba, que me daba fiebre, porque me volvía como loco pensando y asustaba a mis padres con cosas que les decía, ¿no? Ernesto, si te pudieras acercar a ese niño, visualízate al lado de él y le hubieras podido dar un consejo, ¿qué consejo le hubieras dado? Que saliera un poco más a correr por la calle. Y si ese niño
jugando en la calle o enseñando ese libro por la ventana a los coleguis, a los amiguitos, viera al adulto en el que está convertido hoy, ¿qué impresión crees que se llevaría de ese adulto? Yo creo que no lo vería muy adulto, que lo vería muy igual a cuando era. ¿En serio? A cuando era pequeño, sí. Sí, yo creo que si algo he tenido de bueno en la vida es a no permitir que me hagan crecer, a no permitir que me hagan ser adulto como la sociedad quiere que sea el mundo adulto, ¿sabes? Creo que si algo he podido y si por algo he luchado en esta vida es por conservar, aunque sea en lo más íntimo de mí, ¿sabes? Aunque en la sociedad te comportes como un adulto y tengas que hacer las cosas que hay que hacer, yo quiero seguir siendo niño. Yo en algo, cuando conocí a Ana María Matute, que para mí fue un ser especial, el poderla conocer y tener amistad con ella y hablar fuera de lo académico con esta mujer que ha influido mucho en lo que escribo también. Ella me decía que su libro preferido era Peter Pan y que ella se sentía también una niña dentro de este mundo, ¿no? Y sufrió mucho por eso, Ana María Matute. A veces sufres porque sigues siendo un niño y no entiendes muchas cosas del mundo de los adultos, ¿no? Y Ernesto Abad, para terminar este bloque personal, aunque todo es personal, al fin y al cabo, Ernesto Abad, ¿en qué momento vital se encuentra? Yo creo que me encuentro en un momento en el que por fin estoy encontrando una calma en lo que hago artísticamente, ¿sabes? Estoy encontrando que he llegado a cosas que quería llegar, que he llegado a perder el miedo, a escribir a lo mejor relatos que quería escribir hace tiempo. Lo abro no tanto desde el punto de vista temático, sino desde el estilo, yo he cargado mucho con una historia de que eres muy poético y que eres muy poético cuando escribes prosa y te intentan machacar esa parte, ¿no? de que lo poético mata la narración, etc. Entonces estoy perdiendo el miedo a eso y soy así, veo la vida desde la poesía, aunque escriba una novela, yo no puedo dejar de verla desde la poesía, ¿no? Y bueno, pues a quien le llegue bien y a quien no le llegue, hay miles de propuestas, ¿no? No puedes dejar de ser tú mismo para agradar a los demás. Entonces creo que estoy en ese momento, en el sentirme... Qué frase que hoy en día va en contracorriente, ¿no? No dejar de ser uno mismo para agradar a los demás en una sociedad que está tan generalizado el buscar la aceptación de los demás, ¿no? Siguiendo la corriente. Sí, pero yo creo que es una aceptación que mata al ser humano al final, ¿no? Yo creo que cuando vives para que te pongan muchos me gusta, o para que... No me abras melones, o para que te acepten, pues yo creo que no estás haciendo nada que de verdad salga de ti. Yo creo que el arte tiene que ser un desnudo, un abrirte y decir, pienso esto, soy esto, veo la vida así, porque si no es una serie que se construye para que le guste a la gente. Y yo no puedo escribir pensando si escribo de este tema o si recito este poema le va a gustar a la gente, lo van a entender, no lo van a entender. Y yo he tenido experiencias de hacer recitales de poesía con textos muy complicados, con textos que no son de autores o autoras muy conocidos y llegarle a la gente. A lo mejor le llega a un público minoritario, pero yo creo que eso también es muy relativo, que depende a dónde lo lleves, que depende a quién le recites. Yo, no sé, a mí me satisface mucho cuando alguien, por ejemplo, que no tiene una formación académica, que no me hace una buena crítica o se emociona o le gusta algo que yo he hecho, porque creo que estamos demasiado condicionados porque lo académico te acepte, porque la crítica oficial diga cosas buenas de ti. A mí que una persona sencilla... Los puristas, ¿no? Los puristas, mira, una de las cosas que más me ha emocionado es un vídeo que me mandó un señor de 90 y pico años, diciéndome que un cuento que me había oído le había cambiado muchos conceptos que tenía. ¿Con 92 años? Sí. Y es algo...
que no lo mostraré nunca porque es algo que me han Privado. dicho en sitios y puedes enseñar. No, porque ese vídeo me lo mandó él a mí, me lo mandó su hija a mí, ¿no? Entonces es algo íntimo entre un espectador y yo, pero sí me sirve de ejemplo, ¿no? De que el llegarle a alguien, ya estás haciendo algo que valga la pena. Néstor, lo que he pensado para nuestro encuentro hoy, no te asustes, ¿eh? Aunque ya te dije No. antes, ya te hice spoiler antes, era enseñarte 4 vídeos que van a abrir 4 temas. Con estos temas no busco ni crear críticas, ni conflictos, ni nada. Simplemente, como te expliqué en el previo de la entrevista, amigo, el saber, el parecer de los artistas con temas actuales. Entonces, un tema actual es pues el destrozo ecológico que estamos viviendo en las islas. Bueno, a nivel nacional, pero en las islas. Entonces, un maestro que ya nos abandonó, César Manrique, un gran defensor de la ecología, de cuidar nuestras islas, pues simplemente te voy a poner un trozo de un vídeo de él y me dice qué opinas. Bueno, quiero aclarar una cosa que creo que es importante. Yo soy un optimista y a pesar de todas las tomas que hemos visto, que son verdaderos desastres, de suciedad, de destrozo del medio ambiente, hay siempre una esperanza. Por eso yo soy optimista y tampoco quiero que piensen que esto ya no tiene remedio en absoluto. Esto es exactamente igual que cuando después de la Guerra Mundial a Berlín lo arrasaron, ha habido siempre una esperanza y han reconstruido una ciudad extraordinaria como lo pueden ser la mayoría de los pueblos alemanes que fueron destruidos. Pues esto, a pesar de que destruyamos absolutamente las Islas Canarias, siempre hay una esperanza de hombres con fantasía, de hombres de buena voluntad y con entusiasmo para poder salvar lo que nos queda. Ahora, yo creo que todo esto depende de las autoridades, como siempre lo he repetido, que si en este momento, al ritmo que lleva Lanzarote, yo realmente me marcho, por supuesto, porque esto no hay quien lo aguante. Y además, que es la única manera de poder salvarla si se para y se toma como una conciencia clara de lo que está ocurriendo. De lo contrario, Canarias perdemos el tren y realmente vamos a tener en un futuro unas islas totalmente en ruina, donde el prestigio y la riqueza de nuestro pueblo se viene totalmente al suelo. Esto creo que es importante decirlo, que a pesar de todo siempre hay una esperanza y que confío en el pueblo de Canarias y sobre todo en las autoridades. Yo creo que la esperanza nos hace caminar y nos hace mantenernos, pero a veces soy pesimista y a mí me preocupa mucho el camino que llevamos en las islas. Me preocupa mucho y a veces digo en plan broma, dentro de poco Tenerife va a ser un conglomerado de carreteras y casas y un Teide. Y unos poquitos de árboles como recuerdo. Creo que no nos damos cuenta muchas veces que yo no, creo que ya no, a estas alturas, ni ecologista ni no ecologista, yo me siento totalmente ecologista, pero es necesidad de vivir. No podemos seguir al paso que vamos destruyendo no solamente la isla, sino el planeta. Parece mentira que lo que dice César Manrique sea en el siglo XX y estemos ya en el XXI y podemos estar diciendo lo mismo, ¿no? A mí me da mucha tristeza cuando vine hoy para aquí, cuando paso por Santiago del Teide y veo esa herida que es la carretera. El túnel. El túnel y la carretera que parte el pueblo. Sí. Y un lugar tan hermoso. Para mí Santiago del Teide siempre ha sido un lugar al que iba a recrearme, a pararme allí y a ver aquellos almendros, aquel paisaje y ver esa autopista ahora que cruza por medio. Seguro que hay otros medios y seguro que a estas alturas de la vida el transporte en la isla tiene que pasar por más autopistas o por cambiar el modelo de movernos o por cambiar el modelo de movilidad con trenes, con tranvías, con otro tipo de cosas que a lo mejor son las viables, pero el crear más y más carreteras para que circulen más coches todavía, para que contaminemos a más velocidad todavía, creo que debemos reflexionar, creo que estamos en un momento crucial
para parar de verdad y para reflexionar muy en serio. Y es muy fácil decir las instituciones, sí, pero somos nosotros los que tenemos que presionar a las instituciones. Algo que este vídeo, perdona que te interrumpa, este vídeo ya lo conocía desde hace unos cuantos años, amigo, y el tema es que él no deja de un lado a la política. Él sigue teniendo esa fe o esa esperanza, o le da ese voto de confianza a los políticos, que creo que es un poco... Tú puedes hacer ecologismo, tú puedes hacer defensa del medio ambiente, pero yo creo que, a diferencia del maestro, es que es un tipo de defensa la de él, sin excluir al político, que realmente estamos en sus manos, y sin perder la esperanza de que se puede cambiar. Hoy en día yo creo que hay una defensa demasiado, para mi gusto, ¿vale? Que estamos a la altura que estamos, pero demasiado agresiva, como excluyendo ciertos organismos que tenemos que contar. Yo no sé si me he explicado Sí, bien. sí, sí. Yo lo que a veces me asombra, ¿no? Cuando desde el mundo civil se habla de los políticos, o en el mundo político se habla cuando se dice, no, es que los ciudadanos comunes o los ciudadanos de a pie, es que todos somos ciudadanos de a pie. Es que yo lo que no entiendo es que el mundo político sea un mundo y el otro, y el mundo social sea otro mundo. Es que somos el mismo mundo y tenemos que trabajar juntos. Yo creo que la sociedad no camina si la sociedad entera no dialoga con el político. El mundo político no puede vivir en su mundo y creando leyes o creando normativas que a veces el ciudadano no asimila o no conoce. Yo creo que hay muchas cosas que cambiar y muchos modelos que tienen que salir del diálogo de las administraciones, del mundo político y de las instituciones educativas, por ejemplo. Tenemos que enseñar a conservar, a limpiar. A mí me asombra como, por ejemplo, en Japón, en el proceso educativo a los niños de infantil se les enseña a limpiar la escuela. Y es un concepto en el que los niños van aprendiendo la importancia de no arrojar un papel en la calle o de no tirar basura a un lugar en el que no se debe, ¿no? Yo creo que cuando aprendes la necesidad de limpiar, de conservar, tiene que ser desde la infancia, ¿no? Tiene que haber un proceso en que nos relacionemos todos, ¿no? Pero creo que uno de los fallos es que vivimos en una sociedad que parece que el mundo político es uno y el otro es otro mundo. Compartimentos y distintos. yo creo que somos el mismo mundo, ¿no? Y para terminar este tema, la responsabilidad del artista para hacerse oír para estos temas, ponerlos sobre la mesa, comparada con hace décadas, siempre se me viene a la mente cantautores de aquella época. Soy del 70, en que la música o el arte servía para denunciar, ¿no? Para poner sobre la mesa ciertas problemáticas y juntar a la gente, reunir a la gente en una misma energía, una misma sintonía. ¿Es hoy en día? Yo creo que vivimos un mundo muy distinto, y como el mundo es tan diferente, yo creo que en los años 70, en los años 80, hubo toda una revolución política en España, social, y había una esperanza de cambio, de verdad. Yo creo que ahora tenemos que llegar a otra época en la que creemos, y creo que los que nos dedicamos al mundo artístico en cualquier disciplina tenemos la obligación de ser sinceros, de hablar, de comprometernos. No hablo de hablar políticamente, no hablo de denunciar, sino hablar desde la sinceridad, y porque la gente escucha lo que un artista dice, la gente quiere saber opiniones, ¿no? Entonces creo que es un momento en el que tenemos que buscar esperanzas que nos hagan caminar. Eduardo Galeano tiene un cuento, un microrelato muy hermoso que dice: la veo y camino 3 pasos y se aleja 3 pasos. Entonces camino, y cada vez que camino hacia ella se aleja un poco más. Es la quimera. Y se pregunta: ¿para qué sirve la quimera? Para caminar. Creo que si no tenemos esperanzas quimeras, no vamos a caminar. Y para mí uno de los fallos de la sociedad actual es que quizás no hay esperanzas, es que no hay quimeras, todo es muy inmediato, todo es muy rápido, muy inmediato, todo tengo que lograrlo y tocarlo ahora mismo.
Entonces creo que debemos otra vez crear y hacer resurgir esa parte más sensible del ser humano conectado a la sociedad. Creo que nos hemos alejado demasiado de la naturaleza, la sociedad en general, y tenemos que volver más los ojos a la naturaleza, porque no somos invencibles los seres humanos. La naturaleza siempre será más poderosa que nosotros. Pues seguimos con otro vídeo de otro maestro de la comunicación, y que abrirá otro melón, ¿vale? A ver qué te parece. Siempre ha habido analfabetos, pero la incultura y la ignorancia siempre se habían vivido como una vergüenza. Nunca como ahora la gente había presumido de no haberse leído un puto libro en su jodida vida, de no importarle nada que pueda oler levemente a cultura o que exija una inteligencia mínimamente superior a la del primate. Los analfabetos de hoy son los peores porque, en la mayoría de los casos, han tenido acceso a la educación. Saben leer y escribir, pero no ejercen. Cada día son más y cada día el mercado los cuida más y piensa más en ellos. La televisión cada vez se hace más a su medida. Las parrillas de los distintos canales compiten en ofrecer programas pensados para una gente que no lee, que no entiende, que no pasa de la cultura, que quiere que la diviertan o que la distraigan, aunque sea con los crímenes más brutales o con los más sucios trapos de portera. El mundo entero se está creando a la medida de esta nueva mayoría, amigos. Todo es superficial, frívolo, elemental, primario, para que ellos puedan entenderlo y digerirlo. Esos son socialmente la nueva clase dominante, aunque siempre será la clase dominada, precisamente por su analfabetismo y su incultura, la que impone su falta de gusto y sus morbosas reglas. Y así nos va a los que no nos conformamos con tan poco, a los que aspiramos a un poco más de profundidad, un poquito más, hombre, un poquito más, joder. El loco de la colina. Me encanta el joder del final. Me encanta el joder del final, que sí, ¿no? Que yo pienso que hoy en día hace falta un poquito más, ¿no? Yo creo que todas las épocas han intentado crear masas fácilmente manipulables, ¿no? Y no hablo solamente porque es muy fácil, no, el poder político. Yo creo que más que nada es el poder económico, ¿no? Hay una manera de mover a la gente desde poderes de grandes empresas, de grandes multinacionales que tienen que crear consumidores de lo que ellos quieren que se consuma. Yo creo que también no se crea lo que decíamos antes, ¿no? Cuando yo te hablaba de ese hablar desde ti mismo, desde yo creo que creas algo, que eres algo cuando eres tú. Cuando no eres una masa, y se nota cuando un artista te conmueve, es cuando es él mismo, cuando es ella misma, cuando una persona toca un instrumento desde sí mismo, o elige un tema para cantar desde sí mismo, no desde, o compone algo, o escribes algo desde lo que tú sientes y piensas. Yo creo que se está creando una sociedad bastante uniformada, muy uniformada, en una forma de vestir, de comer, de pensar, y eso es lo peligroso, ¿no? No solamente, a mí la palabra analfabetismo me duele muchas veces, porque a veces se usa como un insulto, ¿no? Despectivo. Se usa demasiado despectivo, y puede haber personas que no saben leer y escribir, que no han accedido a la escritura porque tienen una cultura.
Yo he hecho mucho trabajo de campo, yo me sigo dedicando a entrevistar a gente en lugares remotos para llegar al fondo de nuestra cultura, de nuestras raíces, y me he encontrado personas con una formación, con una ética, con una profundidad, con un conocimiento literario que ya quisieran muchas personas que leen, ¿no? Yo creo que tenemos que aprender a no usar analfabetismo como un insulto, porque muchas personas que no saben leer y escribir saben muchos romances, muchos cuentos, mucha literatura oral. Y yo creo que ahí están las claves de nuestra cultura y el menosprecio precisamente a eso. Creo que hay un falso concepto de cultura, como tener un título, como tener una formación, y yo creo que la cultura es un término que va mucho más allá, ¿no? Creo que la cultura, por encima de todo, es reflexión. Para mí, si no hay reflexión, no hay cultura. No es solamente consumir actos o consumir cosas, es aprender a reflexionar. Yo le digo a mis alumnos siempre que pensar no duele, que parece que vivimos en una sociedad... No te va a salir un callo ni un grano. No te va a salir nada, ni te van a tener que vacunar, ni mucho menos. Creo que tenemos que aprender a pensar, a reflexionar. Azorín decía... A ser críticos. A ser críticos contigo mismo incluso, ¿no? Azorín decía que es tan importante el tiempo que tienes que tener para escribir como el tiempo que tienes que tener para pensar sobre lo que estás escribiendo. O sea, sin la reflexión no puedes llegar a nada. Un artista, sin tomarse el tiempo de la reflexión, no va a llegar a nada nunca, ¿no? Va a llegar a hacer copias de otras cosas, ¿no? A mí me duele cuando veo que la gente quiere copiar una manera de hacer de los demás. Y creo que sí, que en el vídeo que hemos visto es muy doloroso, ¿no? Muy doloroso pensar que la sociedad avanza y que, digamos, la formación cultural de esa sociedad no avanza. Yo soy muy crítico, incluso a veces pienso que cuando programamos cultura estamos programándola no para una sociedad entera, sino para una gente que ya consume cultura. A veces no nos preocupamos en que tenemos que hacer llegar la cultura a sectores a los que les hemos creado muros para que accedan a ella. A veces es muy fácil decir, es que la gente no, es que les hemos creado el camino. Hemos puesto caminos para que se rompan barreras sociales que están muy, muy en el ADN de la gente. Yo, al vivir en el pueblo, me he acostumbrado a hablar mucho con mucha gente y a escuchar. Y, por ejemplo, es muy doloroso oír a alguien que trabaja en la platanera decirte, no, es que eso no es para mí. A mí me da vergüenza ir a un acto cultural porque no es para mí. Y después ponerte a hablar con esa persona y comprobar que le encanta, que reflexiones con él o con ella sobre la cultura, sobre una novela o sobre una obra de teatro, ¿no? Creo que lo que tenemos es que tratar de que la cultura llegue de verdad, porque es muy fácil decir, hay que invertir dinero, hay que tal, pero estamos abriendo caminos para que la gente llegue a la cultura, porque es muy fácil quejarte desde un puesto y desde una postura artística o cultural. Yo creo que lo que tenemos que hacer, y ahí me incluyo como director del Festival del Cuento, romper barreras y llevar la cultura a gente que no es habitual que se la llevemos, ¿no? Y si hace falta ir a un lugar donde se trabaje para cantar o para recitar o para leer un fragmento de novela, lo que se hacía en Cuba, en las fábricas de tabacos, que se hizo también en La Palma durante mucho tiempo, era tener el lector de textos. Digo el lector porque no hubo mujeres leyendo, ¿no? por desgracia. Pero hay un caso curioso en La Palma, por ejemplo, el sindicato, en la República, el sindicato de mujeres bordadoras reclamó el que los textos que les leían mientras ellas trabajaban en la fábrica bordando fuesen ellas quienes los eligiesen, que ellas tuviesen capacidad de decisión, y me parece algo impresionante, ¿no? Que no fuese impuesta la lectura como en las fábricas de tabaco, sino que... Pero vamos a ver, ahí estás haciendo una labor cultural. Claro. Estás haciendo que unas personas que estén trabajando, estén oyendo una novela, y tengan después capacidad para pensar. Para imaginar. ¿Lo hacemos en esta sociedad o simplemente nos quejamos de que la gente no le llega a la cultura? Quizás es que no hemos aprendido o no hemos estudiado el cómo hacer leer. A mí
Y el provocar el interés también, ¿no? Sí, sí, lo que más me preocupa a mí, por ejemplo, en la literatura es ver el consumo de la literatura, tratar de hacer cómo le llegábamos a la gente lo que es un buen producto. Para unos padres no es lo mismo que un niño se lea un cuento versionado por Disney que se lea un cuento original. No es lo mismo que una niña, que un niño acceda a un libro que se compra en un bazar a bajo precio, ilustrado, que una obra artística bien ilustrada, bien editada, que lo haga pensar y reflexionar y disfrutar del arte, ¿no? Entonces creo que, yo siempre digo que según un padre o una madre se preocupa y habla de la marca de yogur o la marca de un alimento para sus niños o el mejor supermercado o dónde compro algo ecológico porque no quiero que mi niño, también se tiene que preocupar por qué editoriales publican bien o qué editoriales no publican adecuadamente, porque como decía Schopenhauer, hay que alimentar el cuerpo pero también el espíritu. Que melón, culpa la tengo yo. Pues ahora vamos a tocar un temita que va muy relacionado contigo. Un vídeo de un amigo. Hola Ernesto, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor Arma, de la agrupación CEDARPRE de Guía de Isora. Somos un proyecto de teatro amateur que tiene más de 7 años impulsando teatro con vecinos del municipio. Se acaba de crear FECANTEA, que es la Federación Canaria de Teatro Amateur, y para un hombre que también conoce esta área y este espacio y este género que es el teatro, me gustaría preguntarte muy particularmente sobre tu opinión sobre el teatro amateur y qué rumbo crees tú que va a tomar en los próximos años una actividad que tiene visos, siendo que ya se ha creado esta federación, de tomar un papel relevante en la escena no solamente canaria, sino en la escena nacional. Me estás tocando temas que me llegan, que me tocan directamente. Yo he hecho teatro amateur durante muchos años. Yo empecé en el teatro amateur, en el teatro universitario. Luego fundé mi propia compañía de teatro, profesionalizándome y profesionalizando a la gente. Pero tomé un rumbo que no era el adecuado para una isla. O sea, yo lo que más me ha interesado en teatro siempre ha sido el teatro del siglo de oro, el teatro clásico. Ahí es donde yo me disfruto, me muevo y creo que es un filón impresionante. Pero claro, me encontré que ningún ayuntamiento quería teatro de ese tipo, sino un Programar teatro eso. para pasar el rato, me decían, pero es cómica. Mira, no, es cómica, pero resulta que no es lo cómico de este momento. Yo hice rescates, por ejemplo, de una obra como Los Putos, que es una obra de Jerónimo de Cáncer, y es donde por primera vez en España se trata la homosexualidad con respeto, no para reírse de la homosexualidad, sino que por primera vez es un entremés del siglo XVII, donde hombres se enamoran de hombres de una manera natural. O sea, nadie lo contrató. O sea, no tuve que dejar la compañía profesional porque no era lo que yo quería hacer, no era lo que en aquella época, finales del siglo XX, se quería consumir. Yo creo que todavía hoy el teatro clásico y el teatro clásico español lo miramos de una manera muy extraña y es algo impresionante, donde tenemos incluso dramaturgas que están sin descubrir, que fueron unas mujeres de una valía impresionante y que después pasaron al olvido por ser mujeres, ¿no? Pero que todo eso tenemos que descubrirlo y que ponerlo en primer plano. Yo creo mucho en el teatro amateur. Yo le diría a Héctor que hay que luchar y hay que seguir y hay que hacer que el teatro amateur tenga la presencia y el respeto que tiene que tener, porque no tiene nada que ver con la calidad. Puede haber teatro amateur de una calidad muy superior al teatro profesional. Sí. Lo que te paga es la seguridad social o vivas de algo, y el arte no tiene nada que ver, nada que ver. Creo que muchas veces hay productos amateur que son impresionantes y que el teatro amateur tiene algo que... Y la profesionalidad, ¿eh? Sí. CEDARPRE, por ejemplo, es que son profesionales. Es que no tiene nada que ver con la disciplina de trabajo, la profesionalidad. Yo sigo trabajando mucho con amateur y estoy a disposición si quieren que me reúna con ellos en algún momento y que hablemos y tengamos una charla y que... Una charlita en Guedisora. Yo es que en la plaza de Guedisora, perfecto. Héctor Arma, y tú al lado, yo perfecto. Mis palomitas, mis pipas
y tiren. Pues armamos la tertulia. Yo creo que además el teatro amateur tiene algo fundamental, que es que como no vives del teatro, eres libre para montar obras Exacto. que no puede montar nunca el teatro profesional porque no serían contratadas. Entonces, dentro del teatro amateur tienes la libertad para hacer un repertorio. ¿Qué compañía se atreve hoy a hacer a Valle Inclán? O sea, ¿quién va a ser a Valle Inclán? Con lo complicado que es y qué público va a ir a ver una obra de Valle Inclán en este momento si no es una gran superproducción de la compañía nacional con un montón de medios, etcétera. Yo creo que el teatro amateur además tiene esa obligación de rescatar textos magníficos y de rescatar un teatro canario que yo no entiendo todavía por qué en Canarias no se ha montado la obra de Tomás Diriarte, La señorita malcriada o El señorito maleducado, obras del siglo XVIII que prácticamente no se han hecho nunca. Yo hice la librería en teatro amateur Diriarte y se movió por un montón de sitios y bueno, estás haciendo un teatro escrito en Canarias y que nunca unos profesionales van a poner en pie. Quién sabe, hoy ha nacido un hilo de conexión entre tú y Héctor y a lo mejor ese proyecto va Estás para tocando adelante. temas que me encienden. Vamos, Me alegro enormemente. Último vídeo, costumbre y marca de la casa de este podcast. A veces me ayudan invitados, gente relacionada con el invitado. Me gusta molestar a la gente. Entonces intento con los invitados, pues, o bien por un saludo de audio o bien por un vídeo, saludo como es el caso de ahora, pedirle a algún allegado conocido del invitado que le mande un saludo y que le lance una pregunta. Que me ayuden un poquito, joder, como intrigado. dicen en Cádiz. Entonces, pues nada, llame a la puerta a esta persona que, si Dios quiere, en un futuro será también invitado a este podcast, pues amablemente te manda este vídeo. Hola Ernesto, ¿qué tal? Bueno, si tenemos que dar una opinión sobre la persona que hoy visita el plató, pues tengo que presentarme como representante de todos sus admiradores, los que lo conocemos desde sus inicios como actor, para rápidamente meterse en lo que a él le gustaba, contar historias, hacer feliz a la gente, dar clase, transmitir a sus alumnos la verdad de los textos, por qué leer, por qué instruirse, por qué prosperar. Y todos somos conscientes del privilegio que hemos tenido al contar con su mirada, con su opinión, con sus ánimos, con sus enseñanzas, y de alguna forma se lo tenemos que agradecer, siendo mejores personas, atendiendo al camino que nos marca y tratando de ser buena gente como él. Tiene un lado humorístico que todo el mundo conoce, buen cocinero y además siempre tratando de sacar adelante el Festival del Cuento, que no nos acordábamos de que participé en uno de los primeros, sino en el primero con Fabiola Socas, y siempre hemos seguido de cerca esta obra magna que él tiene como destino de su historia, de su vida. Y bueno, decirte, Ernesto, muchas gracias. Aquí estaremos, estoy deseando volver a subirme al escenario contigo y hacer disfrutar a la gente con tus relatos, tu forma de hacerlo y sobre todo compartir un minuto, aunque fuera contigo, y ver cómo la gente se emboba oyéndote contar cosas que incluso han oído otras veces, pero que siempre son nuevas, como si fuera la primera vez. La pregunta que tengo que hacerte es, bueno, seguro que vas a decir que no hay opción, pero la pregunta es, ¿qué te hubiera gustado ser si no hubieras tirado por el camino de las letras? Un abrazo
y sabes que te quiero, te queremos todos y queremos que nos dures toda la vida, como decían nuestras madres. Bueno, me estás tocando el corazón. José Manuel es un gran amigo y los amigos pues hablan siempre bien de uno. He hecho varias experiencias actuando con él y yo tengo que sentirme bien con las personas que me subo al escenario, ¿no? Para mí es fundamental que haya algo, que haya una química, que haya una comunicación, ¿no? Con José Manuel disfruto mucho cuando me subo al escenario y me río mucho con él porque él sí que tiene muy buen humor y siempre me dice, da lo mismo lo que cuentes, que la gente se queda oyendo tu voz nada más. Y nos reímos mucho con eso. Yo le digo, un día voy a contar 1, 2, 3, 4. Pero creo que sí, que hay que tener una buena comunicación en escena, que hay que luchar siempre por comunicarle a los demás pues cosas que hagan reflexionar. Yo no creo que el arte tenga que decirle a nadie cómo tiene que ser, ni lo que tiene que hacer en la vida, ni cómo tiene que pensar, porque eso es aleccionar, y no creo en aleccionar. Creo en hacer pensar, en hacer reflexionar, ¿no? Creo que lo más importante del arte es que haga reflexionar a la gente. No me esperaba que fuese José Manuel. Me ha sorprendido. Cuando estabas diciendo un amigo, tal, estaba pensando, a ver, ¿quién me va a hacer una pregunta? ¿Quién va a salir por aquí? ¿Y la pregunta? La pregunta que me hubiese gustado ser, ya antes pues me adelanté un poco a esa pregunta, sí. ¿no? Me hubiese gustado ser cantante de ópera, que es una cosa que me parece ridícula decirla hoy, porque dije, mira tú ahora. Pero tenía 1000 cosas de pequeño y quizá si no me hubiese dedicado a la parte más... No me veo fuera de las letras, no me veo fuera del mundo de los libros en general. Quizá si yo empezase ahora a lo mejor y no accediese a dar clase, sería bibliotecario. Es algo que me gusta mucho y que creo que es una manera también de abrir esos caminos a la gente, de abrir ese mundo ese mundo inmenso que son los libros a los demás, ¿no? Pero no haría descatalogación de libros. Estoy en desacuerdo totalmente cuando las bibliotecas tiran libros que deciden así aleatoriamente. Estos los quitamos porque son muchos y no caben. Creo que tienen que caber los libros en las bibliotecas y si hay que ampliarlas, se amplían, pero lo que no podemos es decidir unilateralmente muchas veces este libro es que hace poco bueno, hay libros que si se tiran no importa, ¿no? Encontré que en esas descatalogaciones y de libros que se tiran pues estaba Borges, ¿no? Y le pregunté a la bibliotecaria, ¿pero por qué? Dice, hace 4 años que nadie lo saca. Digo, pero entonces las futuras generaciones no tienen derecho a leer a uno de los grandes maestros, como es Borges, solo porque pase una temporada en que nadie lo saque de la biblioteca. Creo que las bibliotecas precisamente tienen que ser lugares sagrados donde se guarda el conocimiento. Y me encantaría ser uno de los guardianes. Me hubiese encantado. A lo mejor sería mi vida otra, sería distinta. Total. No tendría el lado público, que a veces es un poco... Y sí, o mira, cocinero también. Pero bueno, tiene una biblioteca a tu nombre. Sí, me da un poco de vértigo. ¿Seguimos? Seguimos. Antes del bloque final, querido amigo, esto ya se va acabando. Te pelete aquí que parece que estamos en la laguna. Welcome to Odeje. Aquí hay un microclima, en Casa Fuerte hay un microclima. Está la calima afuera de aquí y dentro hay un microclima tal. Quería hablar de un proyecto con el cual llevas tiempo colaborando, trabajando y que une distintas generaciones de artistas, ¿no? Que es algo que a mí me encanta, ¿no? Esa mezcla de la gente joven, la gente que empieza, la gente que está con fuerza, con ilusión, pero que la vida pone en el camino de gente veterana, de gente con experiencia, de sabios, porque te considero un sabio, y pues se mezclan y salen cosas maravillosas como el proyecto La Orilla Dorada. La has presentado bien, ¿no?
¿Sí? Sí. Vale. Pues entonces quiero que me cuentes un poquito un proyecto que participas con Aboracel, mi querida Aboracel, que es voz, Yurena Darias, violonchelista, que está por aquí, pasando frío, y Germán Cuesto, guitarra, que no ha podido venir. ¿Cómo nace ese proyecto? Cuéntame. Bueno, nace amparado en el Festival del Cuento de los Hilos, ¿no? Que es ese proyecto donde he volcado parte de mi vida, ¿no? Conocí a Boracel, vamos, de pequeña, seguro que la había visto en Buenavista en algún momento, pero la conocí porque le pedí hacer una colaboración en el festival, y luego me cautivó su voz y me cautivaron los músicos que trabajan con ella, ¿no? Creo que yo cuando me siento cómodo, recuerdo el primer ensayo que hicimos, que éramos como conociéndonos, buscándonos, a ver, porque claro, puedes conocer a la gente, pero no conoces artísticamente en el escenario cómo vas a funcionar, ¿no? Y luego surge pues hacer La Orilla Dorada como un proyecto ya mucho más sólido, ¿no? Lo hicimos dentro del festival con la colaboración también de una compañera brasileña, Eliana Yunes, una mujer de una formación literaria impresionante. Pero claro, eso era para trabajar ese año en el festival durante la celebración. Eliana, pues por supuesto, vive en Río de Janeiro. Y luego decidimos continuar, ¿no? Yo creo que una de las maneras de hacerle llegar la poesía a la gente, que es ese género del que tanto se alejan, del que tanto la sociedad lo ve como algo muy complejo. La gente te suele decir, yo no leo poesía porque no la entiendo, porque no llego a ella. Yo creo que no se llega porque no se lee bien. La poesía hay que leerla en voz alta. La poesía no se puede leer en voz baja. ¿O mentalmente tampoco? Tampoco. La poesía tienes que oírla. Wow. La poesía nace de los cantares, de los trovadores, y la poesía es ritmo. Entonces yo creo que la poesía, cuando la oyes y la oyes bien recitada, te llega, porque te están llegando las intenciones, los ritmos, la melodía. Una poesía se compone como una melodía, tienes una melodía en la mente para poder escribir la poesía. Si no escribes prosa, si no puedes escribir un microrrelato o puedes escribir otro tipo de texto. Pero la poesía tiene mucho que ver con la canción para mí. A mí me pareció que Aboracel, tanto como Aboracel, como Yurena, como Germán, entendían muy bien mi propuesta, mi manera de estar, y que luego el ser de diferentes generaciones creo que también nos da mucho a unos y a otros, ¿no? Porque a mí me aporta pues ver cómo gente joven tiene una sensibilidad que no está alejada de la sensibilidad que siempre ha habido hacia el mundo poético, pero que siempre hay una mirada pues renovada, ¿no? Siempre hay una mirada de este momento. Y creo que yo también pues les puedo aportar pues una trayectoria que tengo detrás, un conocimiento de la poesía, de autores que porque muchas veces nos quedamos también en los autores que más se conocen, y La Orilla Dorada es una apuesta. Yo me he asombrado como el público la ha aceptado, porque yo la quise hacer casi como un experimento muy, muy extraño, porque los textos poéticos de Wisława Szymborska, de Jacques Prévert, de autores que no son los usuales, que no son los habituales y que la gente no los ha oído. O, por ejemplo, coger textos de Nicanor Parra, que no son los más, los que más tienen un ritmo parecido a la poesía popular, era arriesgado, mezclado con 2 o 3 cuentos para también dar un reposo del ritmo poético y llevarlos a lo narrativo, pero cuentos poéticos. Yo creo que ha funcionado. A mí me extrañó ver cómo la gente lo entendía. ¿Te extrañó? ¿Qué te extrañó? Me extrañó porque siempre tenía el miedo a que unos textos poéticos que no eran. Cuando recito a Lorca sé que Lorca va a llegar, cuando recito a Machado sé que Machado va a llegar. No son populares. Porque está en el imaginario colectivo, sí. está en nuestra sociedad. Pero claro, recitar traducciones mías de Jacques Prévert, recitar una mujer que a mí me ha arrebatado el corazón, como Wisława Szymborska, me parece una de las
propuestas poéticas más fuertes de Europa en este siglo. Me parece una mujer que ha marcado una época y que está marcando una época, pero eso era complicado para mí. Y yo creo que hay un momento que yo creo que ellos también recordarán conmigo de una manera muy especial, que se fue la luz cuando estábamos estrenando y que no paramos, que seguimos sin micro y que seguimos iluminados por móviles. Ay, qué que bueno. era la única iluminación. Y a mí incluso me molestó cuando vino la luz. Wow. Me llegó a molestar cuando vino la luz. Sé que para los que tenían que leer partitura era un sufrimiento, pero se creó un ambiente tan íntimo. Era como si tocaras al público en aquel momento. Era como si hubiese allí una especie de abrazo, de unión que se da pocas veces en un espectáculo. Creo que La Orilla Dorada es una metáfora, ¿no?, de que todos queremos llegar a ese paraíso donde decían desde los griegos que existía una higuera dorada que daba esos frutos de oro, y a través de esa metáfora llegamos a la felicidad, ¿no? Yo creo que el llegar a la felicidad es llegar al pensamiento, es llegar a la reflexión, es hacer reflexionar a la gente sobre temas candentes en esta sociedad, porque en esos textos vamos tocando pues el amor, el desamor, la guerra, la incomprensión, la intolerancia en el amor, la brutalidad, como en un poema de Prévert que roza casi el mal amor, digamos. Entonces creo que esa manera de hacer reflexionar, La Orilla Dorada es, vamos a sumergirnos a pensar juntos en un ambiente íntimo. A mí me costaría hacerla en una plaza ante 2.000 personas. ¿Aquí se podría hacer? Aquí se podía hacer perfectamente. Este es uno de los lugares donde yo vería La Orilla Dorada. Yo creo que en lugares así, con la piedra, con la madera, en habitaciones pequeñas, en plazoletas pequeñas, en lugares donde puedas sentir al público muy cerca, ¿no? Y donde, aunque use sonido, sea un sonido de apoyo prácticamente, notes que el público está ahí a tu lado y puedas mirarle a los ojos. Una tarde, paseaba sin rumbo por la Ciudad de México. De repente vi un letrero de un bar, Los Enanos. Me pareció atractivo, y aquel letrero pintado con esos colores intensos que se usan en México. Entré y había una sesión de narración de cuentos. Después de algunos narradores subió una mujer de cerca de 80 años y alguien le dijo: «Carlotita, cuenta los guantes color de otoño». Ella dijo: «Lo he contado tantas veces, pero si quieren que lo repita, lo repetiré». En realidad, es la historia de mi vida. Empecé a trabajar a los 15 años, dijo Carlotita. Y en aquella época se usaba vestir con un traje de falda plisada y era imprescindible llevar guantes. Así, durante todo el verano, fui al trabajo con unos guantes blancos. Y cuando llegó el otoño, pensé que no eran adecuados aquellos guantes y decidí comprarme unos guantes color de otoño. Fui a una tienda del centro de la ciudad. Estaba toda oscura y olía a madera. Llamé porque pensé que no había nadie y al momento estaba un hombre moreno, de pelo negro a mi lado, que me dijo: «¿Qué quiere, señorita?». «Unos guantes color de otoño», dije tímidamente, comentó Carlotita. Él le preguntó: «¿Y de qué talla?». Ella se puso muy nerviosa porque no sabía que las manos tuviesen talla. Entonces él le pidió que extendiese una mano y ella sintió cómo aquel hombre moreno, de pelo negro, le iba desnudando poco a poco su mano, quitándole el guante blanco, y empezó a sentir el calor de la piel de él en su piel. Luego él empezó a recorrer la línea del amor con su dedo y le empezó a hablar de cómo iba a amar y cómo la iban a amar durante toda la vida. Ella se sentía un poco mareada por las palabras de aquel hombre o por el intenso olor del after shave que usaba él. Pero al final, él se fue al fondo de la tienda y vino, efectivamente, con unos guantes color de otoño.
La gente le aplaudía y sonreía. Y yo empecé a imaginar que Carlotita había tenido una historia de amor con aquel dependiente apuesto y moreno de la tienda. Pero cuando recorrí con mi vista el bar, vi a un hombre de 80 y pico años, sonriendo, con la mirada chispeante. Era el marido de Carlotita, el amor de toda su vida. Casi es una niña, nácar de una flor que aún no camina en penumbras de amor. Los otoños llegaron, en la piel escritos en surcos dejaron poemas de amor. En la última cita ella no esperaba la palabra escrita en su piel pensada. En la última cita ella no esperaba la palabra escrita en su piel pensada. Qué bonita. Ernesto, antes de ir al bloque final, un profesional con una gran trayectoria, con mucha experiencia y demás, ¿te has sentido en algún momento alumno con ellos? Sí. ¿Has aprendido? ¿Qué has aprendido de ellos? Sí, he aprendido a trabajar en otros ritmos. Primero que nada, que cada vez que trabajas con alguien tienes que escucharlos y tienes que sentir a esas personas. Y cada vez que sientes a alguien y que sientes cómo trabaja artísticamente, y luego he aprendido hablando, a lo mejor hay actuaciones que no hemos podido ir todos porque la economía es un poco rara, ¿no? Pero irte de viaje y compartir en una mesa y empezar a hablar o lo que hablas antes de una actuación o después, o sentir cómo son capaces de componer un tema y de crear una historia que te conmueve a partir de un texto. Todos aprendemos. Yo creo que por muchos años que lleves trabajando, por muchos años que lleves subiéndote a un escenario o escribiendo, si sientes que ya lo sabes todo, estás perdido. Yo creo que te debes retirar de la escena cuando crees que ya tienes todo hecho, que lo sabes y que ya no tienes nada que aprender. Yo creo que cada vez que te subes a un escenario, que cada vez que escribes una página, tienes que sentir que estás aprendiendo algo. Bloque final, querido amigo, nos tenemos que ir. Si decidieras hacer un podcast, ¿de qué temática sería y si lo harías con alguien? En principio es una idea que está rondando en mi cabeza. Wow. No sé si el mundo del podcast, pero yo soy muy poco de redes, solo tengo Twitter, no tengo Facebook. X. Soy del siglo XX. Y me cuesta mucho, pero estoy abriendo una cuenta en Instagram y tengo un canal de YouTube donde prácticamente lo que hago es recitar poemas míos y
y ponerles, un amigo le pone un fondo musical y yo hago unos dibujitos muy ingenuos porque llego hasta cierto límite dibujando. Pero me gustaría crear un podcast literario. En principio tendría invitados aleatorios, pero me gustaría hablar de literatura de manera muy breve, para que la gente pueda acceder, por ejemplo, a escritoras y escritores que no son muy conocidos, ¿no? Me gustaría hacer un podcast empezando a hablar, pues, de Cristina de Pizán, que es una mujer que en el siglo XVI habla de feminismo por primera vez y habla en La ciudad de las damas, su libro habla del derecho a la educación de las mujeres, igualitaria totalmente. Creo que esas cosas tenemos que saberlas en la sociedad, que no podemos decir no soy feminista si no sé que existe Cristina de Pizán y que crea la tertulia de las damas en París, que Margarita de Navarra traslada esa tertulia a España y que a mí me gustaría hablar de todo eso, no solamente en mis clases, sino de manera breve, dejarlas ahí en un texto. Lo que pasa es que tengo tantas cosas que a veces las ideas no puedo plasmarlas del todo. A mí me presagiaron que iba a ser complicado cuadrar contigo. Gracias a Dios se equivocaron las chicas. Para Néstor Abad, ¿qué es el éxito? No pienso mucho en el éxito. Pienso que el éxito es el que alguien te lea, que el éxito es cuando vas a una escuela y unos niños han leído algo tuyo, o cuando alguien se emociona porque un texto tuyo le ha gustado, o porque un poema tuyo le ha gustado. Temo mucho a hablar eso de éxito como llegar a un lugar y que la gente te conozca y te... Yo sigo siendo tímido y cuando me conocen por la calle me aturdo un poco, no sé qué contestar, no sé qué decir, me siento un poco tonto, torpe cuando alguien me dice, fírmame algo, ¿puedo hacerme una foto? Creo que el éxito es algo pasajero y que lo bueno es que tus palabras perduren, ¿no? Yo creo que lo bueno es que se recuerde un cuento que has contado, un poema que has recitado y que se olviden de tu nombre, ¿no? Pero que el texto quede. Yo creo que ese es el éxito. Y por último, ¿con qué expectativas venía y con qué sensaciones te vas, amigo? Venía con expectativas porque me habían hablado de que hacías algo muy cercano, muy agradable, y sobrepasas mis expectativas. Siento que por fin me hacen una entrevista donde se quiere saber lo que pienso, lo que siento, lo que he sido, lo que soy. Y no de algo concreto del momento, sino que de verdad me voy muy satisfecho y te doy las gracias, de verdad. Pues Ernesto, hasta aquí este encuentro, un sueño cumplido, porque como te dije al principio, te tenía en el punto de vista de hace muchísimo tiempo. Un honor poder contar con tu participación, con tu tiempo, con tu sapiencia, con tu cultura, con tu sabiduría, y bueno, que tengo un tesoro más acumulado. Muchas gracias. Para mí esto es un tesoro realmente, poder hablar contigo. No, muchas gracias. Para mí me emociono porque... No, para mí de verdad que me voy te admiro mucho y para mí es un honor el haber creado este momento y el haber podido tenerte tan cerca, sentirte tan cerca a través de tus palabras y de tus respuestas, y bueno, que las puertas de este podcast abiertas para lo que necesites. Para lo que quieras tú también. ¿De acuerdo? Encantado. Pues nada, muchas gracias. Gracias a ti. Wow, qué bonita, de verdad. Ay, que no pude despedir bien. Disculpa. No, muy bien. Gracias.